Y a esta hora nosotros seguimos rindiéndole un sentido homenaje al cantautor Jason Jiménez, quien motivó, inspiró, también creó tanta alegría, felicidad, no solamente a las personas a las que deleitaba con su música, sino también a sus colegas, a sus compañeros y a muchas personas, no solamente en Colombia, sino en el mundo. A esta hora nos conectamos con Diva Yesurum. Ella es la directora del programa Se Dice de Mí y una de las mejores amigas de Jason Jiménez. Diva, buenas tardes y muchas gracias por estar con Noticias Caracol. Y quiero empezar preguntándole un poco si nos puede describir esa faceta de Jason Jiménez, el apasionado, el hombre familiar, el hombre que le encantaban los caballos y lo que la gente quizá no sabía tanto de él como su faceta más personal. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quiero darte las gracias por esta entrevista. Jason, sin duda alguna, mi gran amigo, mi hermano del alma, a quien quiero mucho y siempre voy a querer. Precisamente esta es su casa, allá está, toda su familia reunida, estábamos rezando precisamente en este momento el rosario. El Jason que la gente no conoce es un Jason absolutamente divertido, un Jason que, a pesar de que su vida se la pasaba de escenario en escenario, amaba estar en su casa, un apasionado por los caballos. Y me decía siempre, negra, mira, ¿cómo a la gente no le pueden gustar los caballos? Es que no entiendo eso. Y él decía, si yo pudiera escoger un lugar feliz, escogería esta casa, que es la casa de descanso que tiene en Fusa, una finca súper hermosa que tiene ahí de descanso, en el que se desconectaba y el que era un sitio como muy estratégico porque desde ahí podía dirigirse a diferentes puntos de Colombia. Era un hombre muy divertido. Él no la pensaba dos veces, por ejemplo, porque cuando era amigo de alguien era muy buen amigo y cada día tenía menos amigos, pero de mejor calidad. Entonces, cuando uno llegaba a la casa de Jason era muy fácil y muy normal encontrarlo en boxer, descalzo, sin bañarse. Amaba la comida que le preparaba su esposa, era su comida preferida. Sus hijos eran la locura de su existir. Hay una frase que a mí me marcó mucho, que él decía, yo tengo capacidad de perdón, decía él, y le he perdonado a personas cosas que yo nunca me imaginé. Como a otras personas no he podido perdonarle otros temas. Sin embargo, a la única persona en la faz de la tierra a la que yo le perdonaría todo sería a mi hija Taliana, porque es la razón de mi vida. Él me dijo que cada día quería hacer menos conciertos y dedicarse más a su finca, que era su gran pasión. Estaba un poco cansado porque tenía serios problemas de salud. Estaba muy agotado. Le costaba mucho conciliar el sueño. Era un hombre que se divertía con las cosas mínimas. Súper amante del vallenato. Amante del vallenato impresionante. Se iba a ir de vacaciones para Punta Cana este martes con su esposa. Tenía planeado luego irse para Dubái. Le fascinaba viajar en familia y era una persona que no escatimaba cuando su familia quería algo. Hasta el punto que a su hijita a los 4 años le regaló un caballo, le regaló princesa. A su hija mayor, Camila, ella le dijo, papá, quiero un carro de cumpleaños. Dijo, escoge el que tú quieras. Camila este año cumple 15 años. Era divertido y el éxito de su carrera se debe a que era un tipo, para bien, absolutamente competitivo, perfeccionista y disciplinado, muy organizado y no le gustaba a la gente mediocre. Era buen amigo y sostuvo
su matrimonio de una manera increíble, porque no es fácil tener una relación y dormir en 5 ciudades distintas en una semana. Entonces hacía hasta lo imposible por estar en familia. Diva, dentro de este sentido relato que nos cuenta muy íntimo, usted nos dice que él no solamente se iba a tomar unas vacaciones en esta semana, sino que él lo había dicho incluso en la Feria de Cali, que a los 35 años él quería tomarse un respiro, que se iba a alejar un poco de los escenarios porque quería descansar. En esos diálogos que usted tenía con él, ¿por qué él quería tomarse ese descanso, además ya 20 años o más seguidos de trasnochar, de estar de escenario en escenario? ¿Él qué le decía? ¿Qué quería hacer en ese tiempo de receso? A ver, lo que pasa es que Jason comenzó a trabajar desde muy niño y estaba agotado. Y para nadie es un secreto que eh, Jason estaba agotado porque Jason estaba trabajando desde muy, muy niño. Jason se echó a cuestas la manutención de toda su familia, de su mamá, de los hijos de su papá. Sacó adelante a toda su familia. Entonces él estaba cansado, cansado del trasnocho. Entonces él me decía, en este momento la música ya es para los dulces. Él estaba construyendo un hotel, tenía otro hotel, unas propiedades en Miami para alquilarlas. Entonces él quería un poco como vivir de las rentas que le daban las propiedades y también vivir de la finca, de la ganadería, de los caballos, porque realmente él era un campesino que se volvió cantante. Era un campesino que se volvió cantante. Entonces, él quería dedicarse a su finca y era muy normal verlo con el asadón, limpiando monte, sembrando, cortando árboles, podando, dándole de comer a sus animalitos. Le gustaba mucho, mucho el campo y quería dedicarse a eso y estaba realmente agotado. Jason tenía un problema en la visión. Él, cuando él trabajaba en Corabastos, ese polvillo de los sacos le fue generando una digamos, como una especie de afectación visual porque él se rascaba con sus manitas los ojos y se fue afectando la visión. Entonces él, por ejemplo, no podía manejar de noche porque las luces las alargaban y las luces de los carros le llegaban hasta abajo, hasta abajo. Por ejemplo, en los escenarios, las luces de los escenarios lo encandilaban y le molestaban muchísimo las luces de los escenarios. Por eso muchas veces cantaba con gafas, tenía un problema en la columna, le costaba dormir y él estaba lleno de muchos sueños. Pocas personas saben, creo que con la mano, y me sobran dedos, saben que Jason iba a sacar su historia, su historia de vida y ya estaba en conversaciones y me dijo que necesitaba que yo lo ayudara, porque me dijo, mira, quieren hacer mi vida, necesito que me ayudes a organizar qué temas pueden llegar a ser fuertes para presentarlo, qué puede llegar a ser atractivo, de qué manera se puede manejar el perfil de mis papás, el perfil de mi mamá y el entorno en el que yo crecí. Quiero que me ayudes a ver qué perfil y que me ayudes cuando entreguen los libretos, que me ayudes a revisar las cosas que están contando de mí. Y me dijo, negra, porque yo sé que van a meterle ficción y mi vida es más fuerte que la verdadera ficción. Entonces, eh, él quería contar la historia de su vida, la historia de cómo mataban a sus amigos, cómo a mí hubo
hubo una anécdota que a mí me marcó mucho y una vez estábamos en Manizales y entonces nosotros, yo lo acompañaba en muchos conciertos y estábamos en Manizales y él me dijo, mira, de aquí para abajo vivía yo. Entonces yo le dije, vamos a conocer dónde vivías tú. Me parece súper lindo que tú vuelvas, regreses a la casa donde tú creciste. Y me dijo, no, porque si nosotros vamos, quizás no nos devolvemos vivos, porque es tan pesado que en esa misma casa, la casa era como de 2 pisos, con una escalera cogías para arriba y con otra cogías para abajo. Y me dice, nosotros estábamos abajo y resulta que arriba hubo una masacre y escuchábamos los tiros y escuchábamos cómo salpicaba la sangre y todo, y nosotros escondidos y la gente no sabía que nosotros estábamos en el piso de abajo, en el subterráneo, porque ellos tenían como que levantar algo para salir y luego lo cerraban y entraban. Entonces me decían, ahí supuestamente venden chatarra, pero por delante están vendiendo la chatarra y por atrás están picando gente, así que no nos vayamos para allá. Entonces, Jason tenía muchos planes. Como te digo, se iba para Punta Cana, su hermana Lina se iba a quedar cuidando a los niños, se iba con Sonia, iban a ir a Dubái, que era uno de sus lugares preferidos, iba para Dubái, saliendo de Brasil, tenía planeado la historia de su vida contada en una serie, le faltaba arreglar la parte económica musical. Entonces me dijo, lo que pasa es que estoy cobrando como nunca ha cobrado un artista por los derechos musicales. Y estaba haciendo un documental, que me acuerdo que me entrevistaron para el documental. Eso también fue, pero en otro viaje, en agosto. En Manizales también, que me fui con ellos para Manizales. Entonces en Manizales estaba haciendo un documental sobre su vida, sobre cómo había logrado el éxito Jason. Entonces era más enfocado hacia el éxito de él y cómo había logrado como ser número 1. Y lo otro era como la bioserie. Estaba lleno de planes, pero me dijo, este es el momento de pensar en mí. Me dijo, Negra, mira, en los últimos 10 años de mi vida me la he pasado complaciendo a todo el mundo, teniendo que ir a comer cuando quería ir a dormir, teniendo que ir a atender gente cuando yo quería descansar o estar en familia, perdiéndome el nacimiento de mi hija Taliana, perdiéndome el crecimiento de mis niños, de muchos momentos en los que quise ver crecer a mis hijos en acontecimientos especiales y no podía por estar concentrado trabajando. Es que Jason había, por ejemplo, fines de semana, había días, semanas, que se hacía hasta 8 conciertos en una semana. Eso era normal para él. Entonces me dijo, ahora ya yo quiero priorizar en mí, quiero pensar en mí, porque nadie piensa en mí y yo no puedo ser una máquina que se dedique solo a producir. Cuando él se refiere a que nadie piensa en mí, no se refiere a su familia, sino de repente al público, a la exigencia de los empresarios, a las exigencias de la gente que vendía sus shows, que decía, bueno, Jason tiene 3 conciertos en un día y al otro día tiene que coger un avión a las 4 de la mañana para estar en tal parte. Pues bueno, ni modo que lo haga. Ya no piensan en mí en eso. Y yo quiero ser más padre de familia que cantante. Y se estaba dedicando a eso, precisamente, a ser más padre de familia. Claro, Diva. Sin duda son unas palabras tan cercanas, tan sentidas, de esos diálogos que tuvieron ustedes dos, de esas conversaciones. Yo quisiera cerrar esta entrevista un poco con esa faceta, no solamente ahora al contrario de cómo lo admiraban
sus hijos, su esposa, su mamá, de cómo lo admiraban y lo admiran toda la gente de su alrededor. Y también un poco lo que nos contaba hace un momento, que él sin duda es una figura de resiliencia, de hacerse a pulso, de trabajar mucho y de lograr lo que logró hasta el día de ayer, y que su legado ha dejado y va a dejar una huella enorme, no solamente en Colombia, con su industria, pero sí un poco contarnos esa admiración de todos hacia él y cómo se la expresaban. Bueno, es que Jason era el eje de su familia. Jason, hay gente que no sabe, pero Jason eh, estaba tan, tan, tan necesitado económicamente que en su momento, ¿no? Obviamente, que por ejemplo, su sueño era tener una bicicleta. Soñaba cuando niño tener una bicicleta, y en un concurso de canto se gana la bicicleta y luego tienen que vender la bicicleta porque no tenían plata. Entonces Jason desde pequeñito se volvió como el proveedor de su familia. Jason perdonó a su papá y ayudó a su papá a salir adelante con su nueva familia que formó. Jason ayudó e impulsó a que su esposa Sonia estudiara y se volviera contadora para que fuera como la veedora de sus negocios. Jason le dio trabajo y le montó una empresa a su propia hermana Lina, que era Sírvalo Pues, que era la empresa de producción de todos sus conciertos. Familia económicamente muy bien. A cada miembro de su familia lo guió para que se encontrara a sí mismo, para que se encontrara a sí mismo y supiera qué negocio quería y a qué quería apostarle. Y que está llegando más gente acá. En- Enfocó a cada miembro de su familia, los ayudó a organizarse, les exigía con amor y sobre todo con algo muy importante, nunca con agresividad. Jason les exigía con el ejemplo. Si él tiene que dormir 2 horas en 3 días, duerme 2 horas 3 días, pero se hace lo que se tiene que hacer. Que me duele la cabeza, de malas hay que trabajar. Nunca canceló un concierto porque se sentía mal. Si de repente se aplazó un concierto era por problemas de lluvia, porque había tráfico y no pudo llegar, por algún inconveniente en la carretera. Nunca porque él se sintiera mal, nunca porque estuviera indispuesto. Perdón, yo estoy volteando porque escucho a la familia llorando, entonces me impresiona. Nunca porque no quisiera, por voluntarioso. Yo soy periodista hace muchos años y he visto que muchos artistas simplemente se emborracharon y no llegaron al concierto, se drogaron y no llegaron al concierto y le inventan cosas. Él jamás pasó eso con él. El cumplidor, estricto, puntual, disciplinado, y él con ese ejemplo le mostró a la familia lo que, lo que tenía que ser. Entonces la familia le siguió los pasos y hoy en día todos los miembros de su familia son exitosos a su manera y a su estilo. No dependiendo económicamente de Jason, sino que gracias al impulso que Jason les dio, cada uno se volvió autosostenible. Jason dejó todo direccionado, un tipo muy organizado. En este momento, parte de sus amigos. Dependiendo de lo que diga medicina legal, mañana se sabe si entra a cámara ardiente mañana o pasado o cuándo se hace el homenaje. Todo depende de el resultado de mañana y del reconocimiento de mañana, porque le van a hacer pruebas de ADN a la familia de él y a él y pues al cuerpo de él. Entonces, estamos como en un stand-by en este momento.
Así es, Diva, pues muchísimas gracias por esta conversación, por esta entrevista que sin duda nos da muchísimos detalles de lo que no conocía la gente de Jason, ese apasionado por su familia, por los animales, por las fincas y sobre todo por ser, como usted lo decía, el eje central de todo su núcleo familiar, que sin duda para él era lo más importante. Muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol en Vivo. Si yo no digo esto, no soy yo. Quiero pedirle el favor a los artistas que lo que no hicieron en vida no hagan show en redes sociales en muerte. Que el que era amigo y el que no salga llorando para buscar likes. Si yo no digo esto, no soy yo. Un abrazo grande para todos. Gracias, Colombia, por querer a Jason. Gracias, Colombia, por aceptar su música. Gracias, Colombia, por apoyar a ese jovencito lleno de sueños que demostró al 1000% que los sueños sí se cumplen cuando se trabaja de manera honesta, cuando se trabaja de manera disciplinada, con perseverancia y amor. Gracias, Colombia, por aceptar a Jason y por amarlo tanto. Hay muchos niños colombianos que son como Jason y que están a la espera de una única oportunidad. Si alguien tiene la oportunidad de ayudar a alguien para que se vuelva un grande como Jason, que lo haga y que no lo piense dos veces. Gracias. Gracias a todos.